A continuación, dejo con ustedes a la directora del Centro Control de Gestión, la profesora Verónica Fuentes. Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Muchísimas gracias por querer participar en este evento. Y en este contexto de pandemia estamos tratando de hacer este tipo de charlas en este nuevo formato. Me imagino que ya, como son casi 2 años de pandemia, la mayoría de ustedes ya está familiarizado con esta nueva forma, ¿no es cierto?, de poder hacer este tipo de reuniones por Zoom. Y nos alegra mucho que hoy día se hayan tomado parte de su tiempo en participar en esta instancia. Estoy muy contenta de poder presentarles hoy día a Marcela Contreras, quien en este momento está cursando un magíster en salud pública en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella también es magíster en control de gestión de la Universidad de Chile y participa en la Organización Panamericana de la Salud, Departamento de Familia, Género y curso de Vida e Inmunización Integral de la Familia, Specialist Improving Daily for Care Immunization, quien nos va a presentar hoy día, y también a mi colega Paola Tapia, quien también es magíster en control de gestión, coordinadora también de los eventos del Centro de Control de Gestión. Ella es egresada, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, al igual que nosotras tres, ahí nos conocimos también. Y hoy día nos va a colaborar también en que ojalá este evento salga de la mejor manera posible. Antes de partir con la presentación que tiene preparada Marcela, queremos explicarles un poquito cómo tenemos preparada esta dinámica. Tenemos pensado en una primera parte que Marcela pueda hacer su presentación, que ustedes puedan escuchar, ¿no es cierto?, esta presentación, y en la medida en la que ustedes vayan teniendo dudas y consultas puedan escribirlas a través del chat para que nosotros podamos ir documentando estas dudas, y luego vamos a generar una instancia al final de la sesión, luego de la presentación de Marcela, para ir revisando cada una de esas consultas, dudas, comentarios que ustedes tengan, adicionalmente a una dinámica en la cual vamos a hacerle consultas con la experiencia, ¿no es cierto?, que tiene Marcela. Vamos a aprovechar toda su experiencia para ver qué aprendizaje, ¿no es cierto?, nosotros podemos obtener de esa experiencia y poder usarlo, ¿no es cierto?, después en nuestros contextos, en nuestras organizaciones, ¿ya? Y eso entonces está pensado para una vez que termine Marcela de hacer su presentación, ¿ya? Les pido también encarecidamente que ojalá cuiden de no prender sus micrófonos durante la presentación. Si bien nosotros vamos a estar atentas, ojalá, ¿no es cierto?, no ocurran problemas de ese tipo durante la sesión, ¿ya? Y al final, como les digo, vamos a ir revisando sus distintas consultas, que por favor las vayan haciendo ustedes a través del chat en la medida en la que vayan surgiendo, para nosotros ordenadamente después poder ir revisando todas ellas al final, ¿ya? Con eso entonces vamos a partir la presentación de Marcela. Les comparto mi pantalla, denme un segundito. ¿Se ve ahí? Ahí se ve. Perfecto, súper. Muchas gracias, Vero. Denme un segundo por acá. Okay. Entonces, buenas tardes a todos. Ay, creo que un segundo, perdón. Ahora sí, ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Contreras, trabajo ahí en la Organización Panamericana de la Salud, y hoy día tengo una bonita misión de contarles un poquito de este link, esta unión que hay entre control de gestión y salud pública, desde mi experiencia y con todo el contenido que tiene que ver con control de gestión y salud pública. Les cuento un poquito de mí.
Bueno, soy contador auditor de la Universidad de Chile, ingeniera en información y control de gestión también de la Universidad de Chile, magíster de control de gestión de la Universidad de Chile, y actualmente me encuentro cursando un magíster de salud pública en la Universidad Católica. He trabajado desde mis inicios en proyectos de gestión y salud pública en la Universidad de Chile, en el Ministerio de Salud, y actualmente donde me encuentro trabajando, que es en la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Y actualmente trabajo en el equipo de inmunización de la OPS. Acá puse algunas fotitos solo para que reconozcan mi cara durante distintas misiones que he tenido durante mi experiencia. Así que ahí dejé y puse unas flechitas para que no se pierdan ahí en toda esa gente que está ahí. Pero acá hay muchos compañeros de salud pública que me han acompañado durante los últimos años ahí trabajando en la OPS. Entonces, cuando me invitaron a dar esta charla, y que fue mi pregunta inicial también dentro de mi carrera, bueno, ¿qué es salud pública? Cuando hablamos de salud pública se puede interpretar de distintas maneras, de distintas formas. Entonces, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, salud pública son todas las medidas organizadas para prevenir enfermedades o problemas de salud, promover la salud y prolongar la vida de la población. Hay algunos aspectos relevantes cuando hablamos de salud pública que tienen que ver con qué es la salud poblacional o la salud colectiva. No necesariamente hablar de pacientes individuales, sino que el objeto de estudio, digámoslo así, es la población, y no necesariamente hablamos solo de pacientes enfermos o enfermedades cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que es prevención. Es un área multidisciplinaria, el manejo de problemas de salud por parte del Estado, porque hay limitación de acceso a los servicios de salud, puede haber recursos limitados, y tiene que tener un enfoque preventivo. También porque es un derecho de las personas tener salud. También hay un tema de disminuir inequidades y todo lo que ello implica en el ciclo de vida de las personas, y asegurar la calidad de las prestaciones de salud. La salud pública en contexto de pandemia ha sido uno de los grandes actores, ¿verdad?, en este proceso de las pandemias, y la pandemia de COVID ha sometido a una gran exigencia a los sistemas de salud pública en todo el mundo, y ha puesto de manifiesto las deficiencias de la atención de salud de las poblaciones, sobre todo esas poblaciones más desatendidas y vulnerables. Y la pandemia en el fondo trajo casos, trajo muertes, también trajo medidas de control, ¿verdad?, que utilizaron los gobiernos para controlar la pandemia de COVID, a través de cuarentenas, cierre de fronteras, carga al sistema de salud, y también reducción de la movilidad de la población. Y todo esto, todas estas medidas trajeron consigo un impacto en ámbitos socioeconómicos, ¿verdad? Aumento de brechas que ya existían en términos de desigualdades sociales, tal como la informalidad laboral, la urbanización de estas grandes ciudades, la pobreza, sistemas de protección social, educación y otros. Y todo este impacto a nivel socioeconómico tuvo un impacto también a nivel de salud. Para dar respuesta a la pandemia, ¿verdad?, el sistema de salud hizo una priorización de prevención y atención de COVID, y desatendió otras enfermedades, ¿verdad?, para poder priorizar COVID. Se afectaron los servicios esenciales, tal como inmunización, de donde yo estoy trabajando. Hubo una reducción de la disponibilidad del personal de salud, ya que el personal de salud estuvo trabajando para el control de COVID. También el personal de salud se enfermó, fueron la primera línea y han sido los grandes héroes de
¿verdad?, de la pandemia, pero aún así corrieron el riesgo y se vieron expuestos, ¿verdad?, a enfermar. Y también hubo falta de equipamiento de protección personal, los EPP. Entonces hubo como un todo que también afectó al área de la salud. Cuando me pidieron un poco contar este link entre control de gestión y salud pública, estuve pensando, ¿verdad?, de cómo poder plantear y traspasar un poquito este link. Y bueno, lo tomé desde las funciones esenciales de salud pública, que son funciones que en el fondo están establecidas y que los gobiernos han consensuado como funciones que son, digamos, el esqueleto de la salud pública en la región de las Américas y en cada uno de nuestros países. Ya hay 11 funciones, no se las voy a mencionar todos, ni tampoco vamos a hacer una prueba de esto, pero quise en el fondo ligar estas funciones y cómo control de gestión puede apoyar a cada una de estas funciones. Ya dentro de las funciones se clasifican en funciones que tienen que ver con evaluación, otras que tienen que ver con desarrollo de políticas, asignación de recursos y acceso. Y en cada una de estas funciones, control de gestión puede ser un gran apoyo para la salud pública. Entonces les voy a contar cada una de las funciones, sobre todo con ejemplos concretos respecto a lo que yo he podido vivir a través de mi experiencia trabajando en salud pública y con esta mirada, perspectiva de control de gestión. Y les voy a comentar aquí un poquito de cómo ha sido esa experiencia. Entonces, en esta función esencial de salud pública número 1, que es el monitoreo y análisis de la situación en salud de la población, que en el fondo es el apoyo en el monitoreo de la situación de salud, hay un montón de aspectos donde control de gestión puede apoyar, ya sea, por ejemplo, la construcción, sistematización y monitoreo de indicadores, uso de herramientas analíticas, por ejemplo, generar dashboard, que ahora están súper de moda con COVID, para ver casos, para ver coberturas de vacunación y otros indicadores relevantes en salud. Análisis y visualización de datos, por ejemplo, herramientas como Power BI, Tableau y todo ese manejo de data management o gestión de datos que es muy relevante. Apoyo en el desarrollo de encuestas de salud, que ese es otro tema muy importante, y acá yo me he visto muy involucrada en encuestas de coberturas de vacunación, en el fondo para saber cuál es la real cobertura de vacunación que tienen los países. Apoyo en la generación de reportes y análisis de datos, y cuando hablo de esto, el rol más allá de desarrollar o implementar reportes, también es muy importante capacitar al personal de salud en cómo hacer análisis de información. Ellos tienen herramientas dentro de sus labores, el análisis de información es súper importante, entonces la capacitación y el fortalecimiento de estas capacidades es muy relevante para que vean lo que ellos están produciendo, haciendo, y cómo esto se traduce luego en estadísticas a nivel local, subnacional y luego nacional. Apoyo también en el desarrollo, implementación y uso de sistemas de información en salud. Por ejemplo, yo me he visto muy involucrada en el desarrollo de sistemas de registros nominales de vacunación electrónicos, y también fortalecer los sistemas de vacunación en papel. Y ahora que también está súper, como que COVID ha empujado todo el tema de carnets de vacunación electrónicos, y todo lo que tiene que ver la interoperabilidad con sistemas de información en salud, y luego cómo eso reporta estos datos. Entonces eso también ha sido parte del trabajo que hemos hecho. Chile está muy bien en ese sentido, tiene sus sistemas de registros de vacunación, que hoy día son sumamente valorados. Otros países, hay distintos contextos, entonces otros países están un poquito más atrasados, entonces hay que partir
desde las bases con ellos. Hay distintos contextos que hay que tener en consideración justamente cuando se presta la asistencia técnica a estos países. Apoyo en asegurar la calidad de los datos, porque muchas veces tomamos decisiones con los datos que hay, pero no necesariamente, es decir, son las mejores decisiones con los datos que hay, pero no necesariamente los datos son de la mejor calidad. Por ende, quizás la decisión no necesariamente va a ser la mejor. Entonces es súper importante apoyar a los países en evaluar su calidad de los datos. En el área de inmunización tenemos todas metodologías y cosas para apoyar a países en este sentido. Y ahora también todo este tema de transformación digital en salud, que también es un tema muy relevante, dado que quizás salud está un poquito atrasado en términos de tecnología, de tecnología de información y comunicación. Cada día se avanza mucho más y para ello hay que prestar el apoyo. Entonces yo aquí les traje algunos ejemplos concretos de lo que les mencionaba anteriormente. En el Ministerio de Salud yo apoyé en el levantamiento del sistema de monitoreo de la Estrategia Nacional de Salud del decenio pasado, del 2011 al 2020, donde se establecieron los objetivos sanitarios. Todo ese fue un trabajo gigante que se hizo con distintos expertos, con profesionales de la salud. Sin embargo, este tremendo trabajo no tenía acompañado un sistema de monitoreo donde se pudiera ver cómo iba el avance de los objetivos establecidos para el país en salud. Entonces, apoyamos en ese sentido a levantar un sistema de monitoreo, pensando como un sistema de control de gestión, pero con estos indicadores y objetivos sanitarios de la década. Luego también, como les mencionaba, apoyamos a los países en establecer sistemas de registros nominales de vacunación, es decir, que cada vez que te vacunen, o cuando vacunen a tu hijo, o a un niño, en el fondo se guarde la información, el historial de vacunación individualizado, ¿verdad? Y que se utilicen estas herramientas electrónicas para luego hacer la consolidación de información. Muchos de nuestros países y y que ha sido la base, ¿verdad?, de los datos de vacunación en la región y en el mundo, se basa muchas veces en sistemas en papel, donde el personal de salud tiene que registrar sus datos en papel, luego agregar los datos, luego traspasar esos datos al siguiente nivel, a un nivel municipal o servicio de salud en el caso de Chile, luego nivel regional y luego llega al nivel central. Entonces el flujo de información se podría haber mejorado con sistemas electrónicos, entonces en ese sentido los países están trabajando fuertemente en esto. Y a la derecha hay un dashboard, ¿verdad? Que como les comentaba ahora con COVID están muy de moda. Sin embargo, Control de Gestión viene ya muchos años trabajando en este control, ¿verdad?, de indicadores de gestión que son relevantes para las organizaciones. Entonces acá les muestro este dashboard que hicimos en la Organización Panamericana de la Salud, donde semanalmente podemos ver el avance de vacunación de vacunación de COVID de los países, así que ahí los invito, ahí les dejé el link para que puedan seguir también cómo va la vacunación en nuestra región. La segunda función esencial es la vigilancia de salud pública, y aquí hay, en el caso de inmunización, ya tenemos eliminado sarampión, polio, ¿verdad? Sin embargo, ahora, bueno, han habido algunos casos de sarampión y se está revisando esa certificación, pero es importante que los países establezcan herramientas de gestión de riesgo, donde puedan ver dónde podría haber casos de sarampión de acuerdo a las condiciones epidemiológicas, sociales, contextuales que tiene un país, que tiene una región, que tiene un municipio. Entonces hemos apoyado
en la generación de estas herramientas de gestión de riesgo para que los países evalúen su riesgo ante eventuales enfermedades prevenibles por vacunación. Y también, nuevamente, todo el tema de transformación digital y cómo estos sistemas pueden apoyar para la revisión y toma de decisiones en términos de información en vigilancia en salud pública. La función esencial 4 es la formulación de políticas formulación e implementación de políticas en salud. Y acá un poco mi experiencia ha sido apoyar en la generación de evidencia para los procesos de toma de decisiones a nivel de políticas públicas. Y acá es, por ejemplo, introducción de nuevas vacunas en los programas de inmunización. Para ello se requiere tener bases científicas, ¿verdad?, para apoyar estas decisiones, datos de cómo está la vigilancia de esa enfermedad en específica, y otra información que es importante que los programas puedan tener para establecer si corresponde o no hacer alguna introducción de una vacuna. Establecer estrategias utilizadas, por ejemplo, ver dónde hay bolsones o lugares donde no hay coberturas de vacunación muy altas, entonces hacer el análisis de los datos, apoyarse con otros sistemas, por ejemplo, sistemas geográficos de información, y establecer áreas donde quizás hay que definir estrategias para alcanzar coberturas óptimas. También todo el tema de panoramas de desigualdades e inequidad en salud, cómo medir desigualdades en el fondo para alcanzar los objetivos que se tienen establecidos a nivel regional y global. Y también les menciono ahí en la generación de información, en la OPS, OMS y UNICEF se tiene un formulario de información donde los países reportan anualmente o con alguna otra frecuencia sus datos de inmunización para que los niveles regionales, globales y de países puedan tomar decisiones respecto a políticas, cambios de, por ejemplo, todo esto que está pasando con COVID, hay comités asesores de vacunación donde ellos revisan los datos y establecen cuáles son las mejores políticas para que los países puedan seguir de acuerdo a sus contextos. Entonces, muy importante el tema de la generación de información sistemática, el monitoreo de que los países vayan reportando para que grupos asesores a nivel nacional, regional y global puedan emitir las mejores recomendaciones técnicas. Y como les mencionaba anteriormente, también todo el apoyo en el desarrollo de planes, y no solamente generar un plan, que creo que lo han hecho muy bien, o sea, incluso ahora se está considerando más a las comunidades, a muchos técnicos profesionales, ¿verdad? Pero es importante que ese plan estratégico tenga un seguimiento, tenga un monitoreo de cómo van los avances de ese plan en salud. Entonces, acá el control de gestión es súper importante, sobre todo para el monitoreo de estos planes, que no queden solo en un documento bonito, sino que en el fondo sean operativizados para alcanzar los objetivos establecidos. Es así como he participado en el monitoreo de los planes estratégicos de la Estrategia Nacional de Salud, el Plan de Acción Global de Vacunas, que era el 2011 al 2020, el Plan Regional de Vacunación 2015-2020, y ahora que están todas las regiones trabajando para este plan o esta Agenda de Inmunizaciones 2030, que como les digo, la idea es generar este sistema de monitoreo para que se vean los avances y se establezcan estrategias o decisiones para alcanzar los objetivos establecidos. La función esencial de salud pública de participación social, que también es muy importante,
en el caso de control y gestión tiene que ver mucho con el tema de la transparencia en la rendición de cuentas. ¿Cómo está la gestión en salud? ¿Cómo nuestros países no le cuentan a su población, a las comunidades, qué avances han tenido en términos de salud? Y acá también el tema de indicadores de desempeño de los programas de salud. Entonces es súper importante establecer estos sistemas de monitoreo, que como les puse al lado izquierdo, hay un dashboard, ¿verdad? Muy bonito de influenza, que se hizo para que el Ministerio de Salud, y que apoyamos en su momento a establecer este dashboard, y que ya ahora es algo sistemático que se da siempre, y lo hacen de manera electrónica, ¿verdad? Entonces cualquier persona puede entrar y ver cómo está la vacunación de influenza cada año. Pero por otro lado tenemos este lado derecho, donde hay países que no tienen este nivel de tecnología o no tienen, no han hecho estos tableros electrónicos, pero aún así tienen esta función de rendir cuentas a las comunidades. Y es así como, por ejemplo, en el caso de en La Paz, Bolivia, ellos tienen su sala de situación, que no tiene por qué ser un sistema electrónico, qué sé yo, pero ellos generan sus mapas, generan sus indicadores, ¿verdad? Ven, no sé si se ve bien, pero aquí, acá, no se ve, pero es un mapita con todas las casitas y ahí establecen quienes viven en dichas casas, si hay problemas de salud y todo eso, y se hace rendición de cuenta a la comunidad, pero de una forma presencial. Entonces, todas esas capacidades de análisis, todas esas capacidades de presentar esta información, es muy importante fortalecer en los distintos países. La función esencial de Salud Pública 7, que es asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias, también control y gestión puede ser un gran aporte, por ejemplo, en toda esta disciplina de economía de la salud, que es muy relevante para hacer evaluaciones económicas, para establecer bien los procesos, y en el fondo estas evaluaciones económicas buscan hacer análisis comparativos de cursos alternativos de acción en términos de costos y consecuencias. Y ahí quiero destacar la parte de costos, porque no siempre se conocen bien los costos. Entonces, todo el tema de gestión de costos en el área asistencial en salud es muy relevante, y ahí también control y gestión puede hacer un gran aporte. Y aquí les puse un ejemplo de cuando trabajamos en la introducción de la vacuna del virus del papiloma humano, que está introducida desde el 2014 en el Programa Nacional de Inmunizaciones, y donde estas herramientas de evaluaciones económicas, de revisión de la evidencia, de revisión de los datos, fue muy relevante. La función esencial número 8, el financiamiento de la salud eficiente y equitativo. Y acá es muy importante el aporte, control y gestión en términos de planificación estratégica de recursos financieros y todo lo que tiene que ver con presupuestos. Y en el caso, por ejemplo, de la Estrategia Nacional de Salud, como yo les comentaba, se hizo un tremendo trabajo y se establecieron indicadores, ¿verdad? Pero hasta ahí quedó en un documento, que luego se trabajó para hacer este sistema de monitoreo, pero a la vez para construir el marco presupuestario de esta estrategia, a nivel estratégico, pero también a nivel operativo, donde las regiones a través de la Ceremi establecían sus marcos presupuestarios para alcanzar los objetivos de esta Estrategia Nacional de Salud. También súper importante, sobre todo en organizaciones internacionales y también organizaciones no gubernamentales, todo el tema de movilización de recursos con socios estratégicos. Para eso es súper importante poder generar buenos proyectos, poder generar buenos presupuestos, poder conocer sus costos para poder establecer sus presupuestos. Entonces es súper importante. Y en la situación actual, súper importante el enfrentamiento a la pandemia, que requirió
la movilización de muchos socios, de recursos de muchos socios, que fue muy relevante para llegar a todos los países y tener equidad en el tema de la distribución de las vacunas, por ejemplo. Funciones de financiamiento también. Dentro de las funciones de salud pública está la función esta de financiamiento, de cómo se va a financiar el sistema de salud, y dentro de ella está la función y mecanismo de compras y pagos, donde es muy relevante conocer bien los costos con los cuales los hospitales, las unidades asistenciales están trabajando. Entonces acá quiero destacar el trabajo que hicimos, que fui parte del equipo que fue liderado por la profesora Liliana Neris y el equipo en el Departamento de Control y Gestión, el proyecto FONDEF de herramientas para la gestión de pabellones quirúrgicos, donde hicimos todo un levantamiento de los sistemas de costeo de hospitales a través de la metodología ABC, levantamiento de procesos y mejoramiento de la calidad. Así que ahí también aprendí mucho. Esa fue mi introducción, ¿verdad?, a este mundo tan bonito de la salud pública. Otro ejemplo en términos de la función de financiamiento es la fondo de compra estratégica. Y acá un ejemplo es la OPS, tiene un fondo que se llama Fondo Rotatorio de Vacunas para la compra de vacunas, que en el fondo lo que hace es juntar la demanda de todos los países para que después vayan con esa demanda de todos estos países y vayan a los proveedores y compren vacunas a escala. Entonces les sale mucho más barato juntar la demanda a nivel regional que cada país compre sus vacunas de manera separada. Entonces, de alguna manera, el fondo rotatorio ha sido reconocido para la compra de programa de rutina de vacunas, pero también para enfrentar la pandemia. Ha sido un mecanismo que ayuda a este mecanismo COVAX a nivel global para hacer la designación de vacunas de COVID a los distintos países, teniendo en consideración todo el tema de equidad para que a todos los países les llegue esta vacuna. La función esencial número 9, que tiene que ver con el acceso equitativo a servicios de salud integrales y de calidad. Súper importante todo el tema de mejora en la gestión de la red asistencial. Todo el tema de gestión de operaciones. Todo el tema de gestión de calidad, cadena de valor, mejora en los procesos, ¿verdad? El análisis de equidades en salud. Y aquí, bueno, les puse un ejemplo cortito también de lo que estamos trabajando en términos de medir las desigualdades en salud y ver cuáles son las brechas que existen en los países para alcanzar, para que no haya inequidades en la región. En general, el apoyo, el control de gestión está presente en muchos aspectos. Acá les puse algunos ejemplos rápidos, pero por ejemplo, todo el tema de procesos presupuestarios, más allá de un proyecto en específico, en la gestión general de salud, también apoyo en generación de proyectos para movilización de recursos, para tener donantes, ¿verdad?, para poder alcanzar las metas, gestión de proyectos, apoyo en control de gestión, por ejemplo, más allá de algún tema en específico en salud, pero también en la gestión de establecer cuáles son los procesos, para establecer cuáles son los indicadores estratégicos que se tienen que seguir, los costos, gestión de datos y apoyo en el desarrollo e implementación de sistemas de información para salud, entre otros. Como conclusión y sugerencia, ¿verdad? El área de la salud pública requiere de distintas disciplinas. La pandemia ha destacado el rol de la salud pública a nivel global y el trabajo interdisciplinario. El control de gestión puede contribuir significativamente en la mejora de las áreas técnicas y de gestión en salud.
el uso de herramientas de análisis y presentación de información pueden marcar una gran diferencia. Cómo visualizamos, cómo presentamos la información es súper importante. Compartir con profesionales de otras disciplinas y también de otros países abren tu mundo y aprendes continuamente, porque ellos te enseñan cómo lo suyo, no tienes por qué aprender, no vas a poner, yo nunca he administrado una vacuna, no me corresponde, pero sí tú puedes prestar todo el apoyo para que ese profesional de la salud pueda llevar a cabo su labor de la mejor manera. Capacítate de forma constante, siempre uno tiene que estar aprendiendo y renovando y actualizándose en todas las áreas. Las habilidades blandas también son muy importantes, cómo comunicamos, cómo presentamos, cómo nos desenvolvemos en nuestro diario vivir, y busca tu nicho donde puedas marcar una diferencia y aporta tu granito de arena. Preparando esta presentación, le contaba a una amiga que trabajamos en el programa de inmunización cómo presentar esta parte, y ella me dijo, Marce, mira, cuando tú llegaste al programa de inmunización, el programa de inmunización era muy técnico, con excelentes profesionales, enfermeros, ¿verdad? Médicos que saben de vacunación, pero todo el sello de gestión, de control de gestión, un poco lo fuimos como haciendo este camino de control de gestión, ¿verdad? Levantando los procesos, estableciendo roles, estableciendo funciones, ¿verdad? Y haciendo seguimiento de control de gestión en sí. Entonces, creo que de alguna manera todos podemos aportar y buscar el nicho en salud pública donde podamos ser un aporte. Creo que profesionales que provienen del área de control de gestión están bien formados para ser un aporte en el fondo para la salud pública. Y aquí, bueno, les dejo algunas fotos que son parte del trabajo que se viene haciendo, sobre todo en el área de vacunación, que es donde yo trabajo, y vemos, por ejemplo, cómo vacunadores, y aquí quiero destacar a los profesionales de salud que pueden cruzar ríos, pueden cruzar fronteras, todo para llegar a que la población tenga su vacuna. Y al lado izquierdo, inferior izquierdo, está ahí el último caso de polio que hubo en la región de las Américas, y que gracias a todo el trabajo que los programas de inmunización vienen haciendo, ya no hay polio en la región. Pero hay que seguir trabajando para que estos logros se mantengan, y ahora con COVID, que de alguna manera todo se vio afectado, hay que volver a esa marcha. Así que eso, muchas gracias. Okay. Gracias, Marce. Yo creo que ha sido una excelente presentación. Sin duda, todo el manejo que tú has tenido durante tu trayectoria profesional, y que también pude participar contigo en diferentes proyectos de investigación, ha servido para el manejo, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver no solamente a nivel de la OPS, sino también cuando has tenido tu experiencia en el Ministerio de Salud, liderando también el ámbito de las vacunas, ¿cierto?, y la trazabilidad, ¿ya? Entonces, ahora también nos gustaría contar con algunas preguntas. Por el chat no veo algunas preguntas, sin embargo, con Verónica vamos a ir, ¿cierto?, realizándote algunas preguntas que son importantes de saber, ¿ya? Igual si las personas quieren, ¿cierto?, realizar algunas preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Voy a empezar. Marce, ¿cómo has podido en el manejo de problemas de salud y prevención, considerando también la limitación del uso de recursos, presupuestos, que sabemos que tanto estos países que están adscritos, ¿cierto?, a la Organización Mundial de la Salud y también a la OPS, y también todos los problemas que cuentan estos países con trazabilidad y estandarización de la información? Cuéntanos. Perdón, se me cortó justo al inicio. ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, Marce. Te pregunto que cómo has podido enfrentar los desafíos en el manejo de problemas de salud y de prevención, considerando que
hay mucha limitación de presupuesto y recursos, ¿cierto?, asignados por todos los países que también están adscritos, ¿cierto?, a la OPS y a la Organización Mundial de la Salud, y también con los problemas que tú te encuentras con la trazabilidad y estandarización de la información en todas las realidades que has vivido. Cuenta. Yo creo que es súper importante entender el contexto de cada uno de los países o los estados miembros que están adscritos a la Organización Mundial de la Salud y entender que hay distintos contextos en la región, con distintas limitaciones o con distintas fortalezas y capacidades. Yo creo que es importante conocer cuál es la realidad, cuál es su sistema de salud, cómo han trabajado y cuáles han sido los logros que han tenido y también escuchar mucho a los profesionales de la salud, porque muchas de las soluciones a veces provienen de los mismos equipos locales. Entonces yo creo que es un entender, es un conocer bien la realidad de cada uno de los países, ir técnicamente preparado y proponer soluciones que sean prácticas, que estén muy alineadas a los planes nacionales, a los planes estratégicos nacionales, a los planes estratégicos regionales y globales, para en el fondo operacionalizar esas soluciones. A veces se establecen planes que no necesariamente son alcanzables, entonces creo que también el tema de la planificación estratégica tiene que ser participativa, escuchar e involucrar a los profesionales de la salud, pero también a la comunidad. Entonces yo creo que esas son lecciones aprendidas que los países han ido adquiriendo y han mejorado justamente en ese sentido. Gracias, Marce. En el chat veo que hay algunas preguntas. Verónica, quizás puedes iniciar también otras preguntas que tú les quieras realizar a Marce para ir haciendo una a una. Sí, antes de pasar a mi pregunta, voy a abordar la pregunta que hizo Joana aquí por el chat. Me pregunta si sabes, Marce, quién o quiénes controlan la página de mevacuno.cl sobre los datos personales y vacunas. Bueno, el Ministerio de Salud, ellos son quienes tienen el control de esa información, pero toda esa información, y que también ha sido un trabajo que los países han venido haciendo, en trabajar en políticas de gobernanza, en términos de seguridad y confidencialidad de la información en salud, la cual está alineada a las distintas políticas y leyes en salud. Entonces, en general, son datos individuales, pero que están bien protegidos y que no cualquier persona puede acceder o utilizar esa información. Así que yo, por lo que he trabajado con el equipo, entiendo que están bien de acuerdo a las políticas nacionales. Gracias, Marcela. Muchas gracias, Joan, por tu pregunta. Si hay más preguntas de la audiencia, lo pueden ir haciendo por el chat, ¿sí? Puedo complementar una cosa que también creo que esa pregunta es súper importante, porque los países están avanzando en tener estos sistemas de información con datos individualizados, y por ende el tema de estas políticas de seguridad y confidencialidad de la información son súper importantes, pero también un tema ético en salud que también se está trabajando fuertemente, porque ya no es un dato agregado con el que se trabaja, sino que es un dato con nombre y apellido y con datos de historial en salud. Entonces los países también están poniendo bastante protección en ese sentido. Sí, yo creo que ese es un punto súper importante y qué bueno que Joan hizo esa consulta, porque precisamente hoy día nos encontramos en esta, entre comillas, disyuntiva de que tenemos quizás muchos datos, ¿no? Que estamos recopilando y que la tecnología hace posible hoy día que podamos sistemáticamente recopilar, pero adicionalmente después de recopilarlos hay que hacer cosas con esos datos, ¿no es cierto? Y después ahí eventualmente podemos toparnos con ciertas disyuntivas, ¿no es cierto?, respecto de la protección de esos datos,
y el bien superior eventualmente, ¿no es cierto?, de poder tomar mejores decisiones y sobre todo hacer mejores políticas públicas con esos datos para poder mejorar la salud de todos. Entonces, es un tema interesante y algo que nosotros tomaremos también a ver si los invitamos a participar en alguna charla que tenga que ver con ese tema, porque es algo, ¿no es cierto?, súper importante que hoy día, ¿no es cierto?, empieza a cobrar relevancia cada vez más en el mundo en el cual estamos viviendo ahora, ¿no? Con tanta incertidumbre y avance, ¿no es cierto?, del COVID, van en la Omicron, ¿no? Como la mitad del alfabeto me dijeron el otro día, yo que no sé pocas letras griegas, no sabía que íbamos tan avanzados, fue una sorpresa, no muy agradable. Y efectivamente, pues en estos tiempos con mayor razón necesitamos todos esos datos. También recalco que nosotros, bueno, lo pusimos en el chat, nosotros les vamos a facilitar esta presentación, donde también, si se recuerdan al principio, Marcela indicó algunas bases de datos, fuentes de información, ¿no es cierto?, que ustedes pueden acceder, donde pueden ir monitoreando datos de la región, ¿no es cierto? Y también ahí les podemos compartir algunos links donde también ustedes pueden ver cosas a nivel mundial y ver también, ¿no es cierto?, cómo hay algunos países que reportan mucha información y otros que no tanta, ¿ya? Y que no necesariamente con tanta frecuencia, y eso también hace un poco más complejo el hecho de tomar decisiones a nivel más global. Dicho eso, entonces a mí me gustaría que nos pudieras contar un poquito más respecto de tu experiencia o ejemplos que nos puedas compartir en el que se hayan utilizado herramientas, por ejemplo, de gestión de la calidad o Lean Health, ¿no es cierto?, que está tan de moda ahora, para poder mejorar la eficiencia de los diferentes procesos y de alguna manera, ¿no es cierto?, como tú mencionaste ahí el tema de la equidad, ir, ¿no es cierto?, posibilitando que exista, ¿no es cierto?, mayor equidad, ¿no es cierto?, y más fácil acceso también, y acceso para distintas personas, dado que con este tipo de iniciativas, ¿no es cierto?, podemos bajar los costos y además, ¿no es cierto?, mejorar los resultados de salud que obtenemos con los diferentes servicios de salud que nosotros generamos. Bueno, el ejemplo que se me viene a la cabeza es justamente el trabajo que hicimos ahí con la profesora Liliana, con el profesor Francisco Ramis, trabajando en este proyecto de herramientas para pabellones quirúrgicos, que eran herramientas de gestión para pabellones quirúrgicos, que en el fondo entrábamos a los pabellones, tomábamos los tiempos, los procesos, los recursos que consumía, hicimos un análisis súper exhaustivo de todo ello, y luego con esa información pudimos establecer este sistema de costos, ¿verdad? ABC, que incluye todo el tema también, o está muy relacionado con todo el tema de gestión de calidad, y además, bueno, el profesor Ramis con toda su experiencia en temas de simulación en proceso, en el fondo era mejorar los procesos para entregar un mejor servicio y con recursos que lamentablemente en salud siempre se hacen poquitos, ¿verdad? Son más bien limitados, entonces en ese sentido creo que ese es un buen ejemplo de cómo se utilizó y se veía dónde podían haber áreas de mejora, porque eso es lo importante, no solamente calcular o establecer un número de costos, sino que también establecer dónde pueden haber áreas de mejora, donde se trabajaba con el personal de salud para establecer cuáles eran procesos que quizás se podrían mejorar, eliminar o buscar otra forma más eficiente de hacerlo. Así que solo destacar eso, y que aprendí mucho, y que de ahí partió todo este como enamoramiento por el área de la salud pública. Sí, es ese punto importante, ¿no? El que decías tú, los recursos siempre son escasos. En general son escasos, ¿no? En todas las industrias, pero en la salud es bastante, ¿no es cierto?, lo que hacen nuestros profesionales de la salud de repente con los pocos recursos que a veces tienen disponibles. Y por eso mismo, ¿no es cierto?, el hecho de buscar eficiencia es súper importante. Gracias, Marce, por esa experiencia. Perdón, en algunos países o sectores nos ha tocado ver que sacan de su propio bolsillo para, en el fondo, responder a las necesidades que se tienen.
Entonces, súper importante el tema de la gestión de recursos para justamente no llegar a ese extremo. Ujú. Sí. Gracias, Marce. También aquí dejo la instancia en el chat. Alexis Rojas dice que te agradece mucho, Marce. También ve la posibilidad, ¿cierto?, de que aquí dice en el chat, dice que los profesionales de salud, ¿cierto?, tienen que toda esta sinergia con el gente de management, ¿cierto?, que nosotros apoyamos ingeniería, ¿cierto?, economía, al área de salud, así que te lo agradezco y encuentro que es un buen match como tú lo mencionas. Y también Marcelo Barriga dice, hola, buenas tardes, si tuviéramos que establecer la herramienta de control de gestión que impacte en el manejo de pandemia, ¿cuál sería? ¿Cuál, Marcela? Qué difícil pregunta, porque creo que es una mezcla de todas. Quizás es como un poco fácil la respuesta, pero en verdad yo creo que implica todo. O sea, hay un tema de presupuesto, porque necesitas en el fondo los presupuestos y movilizar recursos para poder dar respuesta justamente a las necesidades que se tienen por la pandemia, y que no son pocas. O sea, ustedes han visto cómo el país y los países han volcado mucho de sus presupuestos nacionales para dar respuesta a las necesidades, no solamente en salud, sino que también en cómo esto ha impactado otras áreas de la sociedad, la economía, ¿verdad?, la educación. Entonces creo que eso es muy importante. También cómo se hace seguimiento al progreso, al desempeño que ha tenido los programas, en lo que yo tengo experiencia de vacunación, cómo va la vacunación, dado que las vacunas de COVID son tan importantes en este minuto, entonces es importante utilizarlas en la población que corresponda, ver el seguimiento, y así se han visto cómo han ido disminuyendo casos, ¿verdad? Cómo ha tenido un impacto esto, la vacunación en la pandemia COVID. Entonces, cómo se visualizan los datos, cómo se hace el seguimiento, el monitoreo, la evaluación. Entonces, creo que es muy difícil la pregunta, pero creo que es un poquito de todo. Como todas las herramientas, creo que han jugado un rol súper importante justamente en el manejo de la pandemia. Súper. Sí, gracias, Marce. Mira, dentro de esto tú mencionas también los procesos de rendición de cuentas. Yo creo que esto también viene en los próximos años, ¿cierto? También la estrategia que tiene la OPS. Y dentro de esa accountability que tienen que ser las organizaciones, ministerios, entidades gubernamentales de salud, ¿cuáles son tus expectativas en los próximos años en este proceso que está tomando valor, sobre todo los procesos de transparencia de las entidades? Cuéntanos. Yo creo que, bueno, es súper importante que se tengan estos procesos de rendición de cuenta y transparencia a la población, a la comunidad, porque son parte en el fondo de los sistemas de salud. Entonces, es importante establecer estos marcos de rendición de cuenta. Creo que la información es muy importante en muchos términos, o sea, en el progreso, en el desempeño del programa de salud, pero también en términos de cómo se utilizan recursos públicos, ¿verdad? Justamente en esos programas de salud. Entonces yo creo que es importante que se vea cómo se llegan a los objetivos, cómo se establecen los sistemas de monitoreo, más allá, que es una de las quizás cosas que están cambiando, es justamente de estos planes estratégicos que se hacen a nivel país, nivel regional, nivel global, cómo ponerlos en práctica. Entonces yo creo que es súper importante tener estos planes, pero a la vez sistemas de monitoreo de los desempeños de los programas, de cómo alcanzan los distintos objetivos que a los distintos niveles establecen. Entonces creo que es súper importante. Y por otro lado, el tema y aquí hablo a nivel regional, global, nacional, pero también a nivel local, que también es importante que la comunidad sea partícipe justamente de esos procesos de rendición de cuenta, de transparencia, y que conozca qué es lo que está haciendo su centro de salud. Entonces creo que es importante el tema de la información, de cómo se visualiza esta información, de cómo se hace este seguimiento, ¿verdad?, de los desempeños de los programas de salud.
Gracias, Marce. Vero, ¿tú tienes otra pregunta? Creo como... Sí, estaba mirando en el chat, ya le había respondido a Oscar, pero aprovecho de aclarar, nosotros somos parte de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, pertenecemos al Centro de Control de Gestión, es el centro que está auspiciando esta charla, ¿ya? Para los que ahí atrás si alcanza a ver en nuestros fondos, ahí está también reforzado eso. A mí me gustaría que tú nos contaras un poco o que nos dijeras, ¿no es cierto, Marce, respecto de qué aprendizaje crees tú que desde la salud pública nosotros y del control de gestión, ¿no es cierto?, crees que son los más importantes respecto de cómo las organizaciones pueden ir lidiando con estos altos niveles de incertidumbre que cada vez más, ¿no es cierto?, nos toca vivir, entornos muy inciertos, ¿no es cierto?, con... por ejemplo, ¿no es cierto?, si nos acordamos un poco del contexto de esto, nadie hacía presagiar, ¿no es cierto?, que en diciembre del 2019, ¿verdad?, que íbamos a estar haciendo la mayoría de nuestras actividades de manera virtual, que Zoom, ¿no es cierto?, si hubiéramos sabido eso, hubiéramos invertido en acciones de Zoom, hubieran sido millonarios la mayoría, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo quizás estos casi 2 años, ¿no es cierto?, que hemos vivido, crees tú, nos ayudan a prepararnos mejor para poder lidiar con estas situaciones en el futuro? Yo creo que es importante establecer, bueno, estos planes de estratégicos que están en los distintos niveles, como les mencionaba también todo el tema de monitoreo, pero establecer distintos escenarios. Justo lo que tú dices, nadie se esperaba esta tremenda pandemia, nadie esperaba que las calles de Santiago estuvieran vacías, ¿verdad? Dado que estábamos todos en cuarentena en nuestras casas. Entonces yo creo que es importante que seamos flexibles en el sentido de, bueno, establecer escenarios con la información que tenemos. Por eso el tema de la generación de evidencia es súper importante, el tema de la investigación creo que es muy relevante, y ver potenciales escenarios, todas las evaluaciones de riesgo creo que también son muy relevantes, y ser flexible, o sea, entender que pueden existir distintas estrategias para alcanzar propósitos, objetivos que tenemos planteados. En el caso de salud, o sea, hubo un cambio de paradigma en cómo se prestaba la atención en salud, cómo llegaba la población a los centros de salud, cómo llegaba salud a la población. Entonces creo que es importante que establecer estos planes, establecer distintos escenarios, establecer distintas formas de trabajo y ser flexible en ese sentido y buscar fórmulas y que, de nuevo, no necesariamente siempre vienen como desde los niveles nacionales, sino que también escuchar a los niveles que están a nivel local, que tienen ideas muy buenas y que conocen el terreno, que conocen el trabajo. Entonces es importante dentro de estos escenarios también considerar esa participación más local y de nuevo ser súper flexible. O sea, nosotros tuvimos que implantar, por ejemplo, nuevas tecnologías. Antes la población para ir a vacunar bueno, antes, ahora va, pero durante la pandemia se establecieron sistemas de citas para que en el fondo hubiese un orden en cómo se prestaba el servicio de vacunación. Entonces yo creo que es importante como establecer estos escenarios, pero también dar lugar a la innovación, así que creo que es importante en ese sentido. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Marce. Súper, gracias, Marce. Bueno, yo creo que ya en el chat no quedan más preguntas. La última pregunta que queríamos abordar con Verónica sería que nos interesaría saber cuáles son tus principales consejos, ¿cierto? O recomendaciones a todo el equipo de tomadores de decisión, ¿cierto? Que están acá hoy día asistiendo para este contexto, el contexto que estamos en pandemia, pero también para el futuro, que como tú bien sabes y trabajas en vacuna, pueden salir nuevas variantes, pueden salir, ¿cierto?, nuevas cepas,
o pueden salir nuevos, ¿cierto?, virus, etcétera, y que cómo eso, o cómo está pensando también la OPS a nivel mundial, ¿cierto?, de manejar estas crisis en el futuro y recomendaciones para el personal clínico de salud pública. Yo creo que es tomar las lecciones aprendidas, hacer una evaluación, un análisis de qué se ha aprendido, que hay obstáculos y cosas que quizás tenemos que dejar. Mucho de la forma en cómo se trató, se manejó esta pandemia, fueron muchas lecciones aprendidas desde otras pandemias o de otros eventos de salud pública relevantes. Por ejemplo, lo de la influenza en el 2010, que ahí el tema de vacunación influenza tomó más fuerza. Entonces yo creo que es importante hacer una evaluación y ir aprendiendo, tomar las lecciones aprendidas, documentar esas lecciones aprendidas. De nuevo, la investigación creo que es muy importante porque generan esta evidencia para futuros eventos que esperamos que no sean, pero siempre puede estar este contexto de pandemia. Entonces creo que es súper importante, de nuevo, el tema de los escenarios y tomar las lecciones aprendidas. Creo que los equipos multidisciplinarios y cómo el área de control de gestión y la área de ingeniería puede aportar tremendamente en fortalecer la salud pública en el país. Entonces yo, más que nada, dejarlos invitados a expandir esos horizontes. Creo que es muy necesario, creo que hay un campo importante donde podemos aportar y apoyar a salud pública y aprender también. Yo aprendí un montón de los compañeros que vienen del área de la salud y ese intercambio creo que ha sido muy enriquecedor. Entonces yo seguir invitándolo a que se considere esto como un área multidisciplinaria, que se atrevan a ir a estas áreas, que se involucren con los equipos técnicos, que no solamente se trabaje como en el área de gestión de salud, sino que también se involucren en el conocimiento técnico del equipo de salud. Y de nuevo, o sea, yo creo que hay que aprender y tomar todas estas lecciones aprendidas para estar preparados para, esperemos que no haya más, pero puede que haya nuevas pandemias. Entonces, creo que es irrelevante eso. Muchísimas gracias, Marcela, por esta presentación y por darnos la oportunidad de acceder a todo este, ¿no es cierto?, banco de conocimientos que has tenido tú por tu vasta experiencia que has tenido hasta ahora, ¿no es cierto?, con tu trabajo con la OPS. Me gustaría agradecerles nuevamente a las personas, ¿no es cierto?, que se conectaron, que destinaron parte de su tiempo para participar en esta actividad y ayudar, ¿no es cierto?, con esto a difuminar estos conocimientos a más personas, y desde ya los dejo cordialmente invitados a nuestra siguiente charla, que es relacionado a temáticas similares, en particular en temas de control de gestión e incertidumbre, cómo podemos, ¿no es cierto?, abordar eso, para que, ¿no es cierto?, tengan ahí una visión de otro de nuestros colegas que también pertenece al Centro de Control de Gestión, Aldo Caprile, y tengan ahí algún, digamos, otra mirada, ¿no es cierto?, de diferentes herramientas que ustedes pueden utilizar en estos contextos un poco más inciertos, ¿no es cierto?, en los que estamos viviendo hoy día. Una vez más, les doy las gracias por su asistencia y espero, ¿no es cierto?, poder verlos nuevamente conectados para nuestra siguiente actividad. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Chao, gracias. Gracias, chao.